Buenos días, mi nombre es Guillermina Rustein. Yo voy a dar la clase sobre prevención de problemáticas relacionadas con el peso y la imagen corporal en adolescentes. Antes que nada quiero agradecer a Z por la invitación. Es un gusto participar del curso. Bueno, el objetivo de la clase, en primer lugar, trata de hacer una revisión de los programas actuales que hay de prevención en trastornos alimentarios en América Latina, qué es lo que se sabe hoy, qué es lo que se ha hecho hoy hasta ahora en América Latina sobre prevención. Y después vamos a dar lugar al programa de imagen corporal y autoestima para adolescentes, el programa PIA, que es el programa que hemos diseñado con el equipo de investigación que yo dirijo en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Bien, ¿por qué prevenir? Esa es la pregunta. Bueno, en la actualidad sabemos que existe consenso acerca de que los trastornos alimentarios acarrean graves consecuencias para la salud física y también psicológica. Eso a esta altura ya lo tenemos bien consensuado. Y lo que sabemos es que quienes presentan trastornos alimentarios suelen demorar años en consultar y solo es una minoría la que accede a tratamientos especializados. Entonces la prevención constituye la respuesta más efectiva a la preocupación más creciente y a la demanda de tratamientos por el aumento de estas patologías y el tiempo que se tarda en consultar. Existen actualmente en el mundo programas sustentados en evidencia empírica, con lo que es posible garantizar mayor eficacia y eficiencia. Y un poco de eso es lo que vamos a hablar en esta clase. Si bien aún no se han identificado con precisión todos los factores de riesgo que intervienen en el desarrollo de los trastornos alimentarios, ni la interacción que se produce entre ellos, sabemos que en varios países de América Latina los trastornos alimentarios han ingresado ya en la agenda de las políticas públicas, lo que ha profundizado la necesidad de estudios para implementar estrategias con el fin de reducir la insatisfacción de la imagen corporal y promover, por otra parte, una mayor aceptación de la diversidad de las medidas corporales. A ver, actualmente los programas en desarrollo tienden a focalizar en aquellos factores que presentan que disponen mayor apoyo empírico. Entonces, el objetivo de esos programas es reducir los factores de riesgo y potenciar lo que llamamos lo que se consideran factores protectores. En trastornos alimentarios podemos hablar de dos tipos de factores de riesgos. Aquellos factores de riesgo que son específicos, propios de los trastornos alimentarios, como por ejemplo la insatisfacción corporal, la preocupación por el peso, la presión sociocultural, la internalización del ideal de delgadez. O sea, la internalización del ideal de delgadez significa incorporar ideas, incorporar a su propio sistema de creencias el ideal de delgadez. Los medios de comunicación, los comentarios críticos, el sobrepeso, las dietas restrictivas, son todos factores específicos propios de los trastornos alimentarios. Y entre los factores de riesgo inespecíficos podemos hablar del perfeccionismo, la baja autoestima y el afecto negativo. Ahora, si nosotros tuviéramos que hablar de los programas de prevención hasta ahora que se han diseñado en trastornos alimentarios, podemos agruparlos en tres generaciones. La primera generación de estos programas, los contenidos tenían que ver con dar información acerca de las características de los trastornos alimentarios y también los efectos negativos de estas conductas no saludables. Entonces, eran meramente informativos, se hablaba de lo que era la anorexia, se hablaba de lo que era la bulimia y estaba destinado a la población general. Luego viene una segunda generación de programas de prevención en los que se empieza a ver que, digamos, esos
programas informativos de primera generación no eran del todo buenos, o sea que el dar tanta información sobre lo que era la anorexia nerviosa, lo que era la bulimia nerviosa, podía llegar a ser contraproducente, podría llegar a ser iatrogénico. Entonces, esta segunda generación empieza, digamos, a tener otro tipo de contenidos, incluye ya la presión social hacia la delgadez entre sus contenidos y, digamos, se tratan de programas mucho más didácticos y también siguen siendo dirigidos a la población general. Luego viene una tercera generación, que es la generación actual de programas de prevención, que, digamos, trabaja con esos factores de riesgo que estuvimos hablando, los específicos y los inespecíficos, pero de una manera interactiva. Toma, por supuesto, la presión social hacia la delgadez como un factor de riesgo específico y otros más. Y acá, digamos, la diferencia es que está dirigido no a la población general, sino a los sujetos con alto riesgo. Entonces, los dos primeros eran programas de prevención universales y ya en la tercera generación hablamos de un programa selectivo. Según el metaanálisis de Stice y Shaw, que es un metaanálisis muy clásico en trastornos alimentarios, trató de identificar cuáles eran los programas de prevención que habían sido más eficaces. Entonces comparó los programas selectivos con programas universales, o sea, aquellos programas dirigidos a la población de riesgo versus los programas dirigidos a la población general, y estimó que los programas selectivos funcionaban mejor. Que funcionaban mejor también los interactivos versus los informativos, que funcionaban mejor si eran varias sesiones en lugar de una única sesión de programa de prevención. Funcionaban mejor lo que estaban dirigidos únicamente a mujeres en lugar de grupos mixtos. Cuando la edad era superior a 15 años en lugar de participantes más jóvenes. Basados en la aceptación corporal en lugar de la sintomatología, que era esto que hablábamos, que los programas de la primera generación era enfocarse en la sintomatología y las características, que, digamos, funcionaban mucho mejor con instrumentos validados, adaptados al contexto sociocultural, por supuesto, en los que va a ser usado, versus los que no tienen instrumentos validados, y que funcionaba también cuando esos programas eran administrados por expertos en lugar de ser administrados por los docentes. Acá solamente comentarles meramente cuáles son los países que están trabajando en América Latina en programas de prevención. Algunos pude rescatarlos por las publicaciones y otros porque sus autores muy generosamente me los han brindado, con lo cual quiero decir que no es fácil rescatar todos y no es lejos está de ser de una lista exhaustiva, solamente a título ilustrativo. Vemos, bueno, el de Argentina, que es el programa que yo dirijo. En Brasil también están haciendo programas con varias sesiones dirigidos a mujeres. En Colombia, desde también el marco cognitivo-conductual. Acá ya se trata de grupos mixtos también de 11 sesiones. México está trabajando muy bien en los programas de prevención. Y también Venezuela. En general podemos decir de todos estos grupos latinoamericanos que hay más similitudes que diferencias entre los programas cuando uno los compara de distintos países. Lo que podemos observar es que son todos programas de tercera generación, que la mayoría está orientada a mujeres, cuentan con más de una sesión cada programa y con estudios de eficacia. Son varios programas los que trabajan sobre el cuestionamiento del ideal de delgadez, sobre autoestima, autoaceptación, autoestima y autoaceptación como
factores de riesgo inespecíficos, trabajan sobre alimentación saludable, actividad física, cambios en la adolescencia y, digamos, sería importante, la verdad, que tuvieran una mejor difusión. Con respecto a los módulos que incluye cada uno de estos programas, acá muy brevemente los voy a anunciar. Trabajan con el cuestionamiento del ideal de delgadez, Argentina, Colombia, México. Con alfabetización en medios trabaja Argentina, Brasil, México. Autoestima y autoaceptación, Argentina, Colombia, México, Venezuela. Con alimentación saludable y actividad física, Argentina, Brasil, Colombia y México. Cambios en adolescencia, Argentina, Brasil y México. Asertividad y actividad social, Argentina, Colombia y México. Regulación emocional, hambre emocional, trabaja México. Y México también trabaja con las familias y con los docentes. Ahora voy a comentarles un poquito sobre nuestro programa de prevención que estamos diseñando en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Hemos diseñado un programa, hemos hecho una primera evaluación del impacto de este dispositivo que ya les paso a comentar. Digamos, lo que nos propusimos fue diseñar y evaluar este programa. Lo implementamos en escuelas medias, son 3 sesiones grupales, en grupos pequeños. Trabajamos, hasta el momento tenemos evaluado el impacto en 88 adolescentes, mujeres, que fueron distribuidas en pequeños grupos, en 9 grupos. La modalidad es interactiva y está administrada por especialistas en trastornos alimentarios. Está basado en la teoría de la disonancia cognitiva, es decir, les proponemos a las adolescentes que realicen actividades que van en contra de su ideal de delgadez y también basado en la teoría de alfabetización en medios. Esto quiere decir que promovemos, fomentamos que las chicas tengan una actitud crítica hacia los medios, en los que, digamos, hay una idealización de cuerpos muy delgados, de cuerpos perfectos, bastante, digamos, alejado de los cuerpos reales. Bueno, este es el programa PIA que les comentaba, este es mi equipo de investigación. Nos pueden encontrar también en Facebook, se llama Trastornos Alimentarios. Nuestro grupo se llama Grupo Greta, Grupo Especializado en Trastornos Alimentarios. Bueno, nosotros evaluamos el impacto de la intervención de esta manera. Hubo una evaluación de todos los adolescentes antes de comenzar el programa. El programa consistía en 3 encuentros. Esos 3 encuentros se dan en el término de un mes y apenas termina el tercer encuentro hicimos una post-evaluación con instrumentos que hemos trabajado hace tiempo en el equipo y a los 6 meses de finalizado el programa hacemos una evaluación de seguimiento, a ver si hubo cambios después de la post-evaluación, si esos cambios se mantienen o no. Entonces, en la primera sesión trabajamos fundamentalmente con el cuestionamiento del ideal de delgadez y la alfabetización en medios. En el segundo encuentro volvemos a trabajar con el cuestionamiento del ideal de delgadez, la alfabetización en medios, pero trabajando con autoestima. Y en el tercer encuentro, cuestionamiento del ideal de delgadez, también combinado con alimentación saludable. Y es en ese mismo encuentro, después de la intervención, que hacemos la posevaluación. Bueno, entonces, en este primer encuentro, los objetivos del primer encuentro es promover la reflexión sobre el ideal de belleza como construcción sociocultural, analizar las características del ideal de belleza femenino actual,
generar conciencia sobre la presión actual para alcanzar un ideal de delgadez y sus consecuencias, fomentar el pensamiento crítico sobre el ideal de delgadez impuesto socialmente, promover la reflexión sobre la utilización del ideal de delgadez en la publicidad y el impacto sobre la propia imagen corporal. Yo no voy a dar todas las actividades porque sería muy largo que hacemos, eso lo damos en capacitaciones específicas de prevención, pero les voy a contar aunque sea algunas de las actividades. La primera actividad tiene que ver con el análisis crítico de las publicidades de las revistas. Entonces, ¿cómo trabajamos con las adolescentes? Comenzamos con preguntas disparadoras como ¿cuál es el producto que publicita esta imagen? Al repartirles imágenes a las chicas. Aquello que se desea vender, ¿es lo primero que se observa en esta publicidad? ¿Qué características en común presentan las personas que aparecen en la imagen? Es como que empiecen a notar esta presión por la delgadez y la idea de que el éxito, la felicidad y estar todo bien tiene que ver con un cuerpo delgado, aunque el producto no tiene nada que ver con el cuerpo delgado, el producto que se quiere vender. Bueno, ahí está. La segunda actividad tiene que ver con el ideal de belleza como construcción sociocultural. En esta segunda actividad, la idea es introducir el concepto de ideal de belleza como una construcción social y cultural que ha ido cambiando a lo largo del tiempo y en diferentes culturas. Entonces trabajamos con las adolescentes esta idea de que hasta fines del siglo XIX, principios del siglo XX, el ideal de belleza del cuerpo femenino tenía que ver con cuerpos voluminosos, como ahí entonces llevamos ejemplos de pinturas de fines del siglo XIX, de Renoir, donde se ven cuerpos con curvas y eso tenía que ver con un ideal de belleza. Estaba bien visto que tuvieran cuerpos bien voluminosos, indicaban también eran un indicador de estrato socioeconómico, que en épocas de hambrunas estas mujeres tenían sus propias reservas naturales, digamos, y no iban a pasar hambrunas, y cómo esto fue cambiando a través del tiempo. También el ideal de belleza del cuerpo femenino es distinto en las diferentes culturas. Entonces vemos, por ejemplo, que en China el ideal de belleza tenía que ver con tener un pie pequeño. Entonces se las vendaba a los que hoy llamamos adolescentes, las adolescentes, se les vendaba el pie para que no creciera. Y ahí vemos en la diapositiva cómo quebraban el arco, cómo deformaban el pie para que no creciera. Esto tenía que ver con un ideal de belleza. Algunos sociólogos también dicen que no solamente tenía que ver con un ideal de belleza, sino que era una manera de controlar la sexualidad de las jóvenes porque se les hacía difícil caminar con esos vendajes. O esos cuellos jirafa en Birmania, que se ponen argollas en los cuellos a las adolescentes para tener esos cuellos largos y digamos, si se los llegaran a sacar, realmente esto ocasiona una discapacidad, porque si se los llegan a sacar ya el músculo que sostiene el cuello está atrofiado y digamos no pueden sostener la cabeza. Todo con tal de alcanzar ese ideal de belleza. Y bueno, la delgadez actual. Digamos, hay un historiador, una historiadora que dice que Perrot, que dice que si bien el ideal de belleza fue cambiando a través de los años, es distinta en las distintas culturas, hay un único factor que se mantiene invariable y son los esfuerzos y las obligaciones que tienen que hacer las mujeres para alcanzar ese ideal, que es distinto en cada cultura,
y va cambiando con los años. Y esos esfuerzos y obligaciones que tienen que hacer las mujeres para alcanzar ese ideal generalmente ocasiona enfermedades y hasta discapacidades. Con lo cual, estas cosas que nos parecen raras y extrañas que hayan ocurrido hace muchos años o estén en algunas culturas todavía presentes, suponemos que también esto de que las chicas lleguen a una anorexia nerviosa con tal de alcanzar ese ideal de belleza, de extrema delgadez, nos va a sonar, esperemos, bastante raro dentro de unos años. Promover la reflexión sobre las consecuencias físicas por alcanzar este ideal es otro de los objetivos de la actividad, y fomentar el pensamiento crítico sobre la imposición de un estándar de belleza y evaluar los costos para alcanzarlo. Muy rápidamente, decirles que otra actividad que realizamos en este primer encuentro tiene que ver con la manipulación de las imágenes y las presiones por alcanzar la delgadez. Entonces, la idea de esta actividad es generar conciencia acerca de la manipulación de la imagen en la publicidad. Fundamentalmente trabajamos con las adolescentes el uso del Photoshop. A través de videos mostramos esta tendencia de crear cuerpos perfectos, cuerpos que no son reales, con la idea de esto, de promover una mirada crítica y generar conciencia acerca de las presiones por alcanzar un ideal de belleza de extrema delgadez. Finalmente, lo que tratamos, digamos, la idea es promover la aceptación de la propia imagen corporal, de los cuerpos reales. En el segundo encuentro, el objetivo tiene que ver con reflexionar sobre la presión social hacia la delgadez a la que son expuestas en la vida cotidiana. Promover el pensamiento crítico sobre la imposición de un estándar de belleza, fomentar el desarrollo de habilidades de afrontamiento frente a la presión social hacia la delgadez y generar disonancia cognitiva a partir del esfuerzo que requiere pensar desde un lugar contrario al ideal que se sostiene. O sea que a partir de la disonancia cognitiva, lo que vamos a hacer es que les vamos a indicar que realicen actividades que vayan en contra de esas creencias, de esos ideales de extrema delgadez. En la primera actividad se debate sobre situaciones de presión percibidas para alcanzar el ideal de delgadez y estrategias de afrontamiento. ¿Cómo? A través de videos que sirven como disparadores para el debate y a través del role-playing. ¿Qué temas incluimos en ese debate? Las burlas entre compañeros, las presiones entre amigas, las presiones en la familia, las expresiones comunes, para, digamos, mostrar que todos estamos atravesados por ese ideal. Como preguntas disparadoras a título de ejemplo, ¿recuerdan comentarios escuchados en la tele o dichos por alguien a su alrededor que marque que es importante o necesario ser delgada para lograr un objetivo o para ser aceptada por la gente? ¿Cómo las hace sentir? ¿De qué forma podemos responder para empezar a trabajar con las estrategias de afrontamiento? Todo esto a través de videos disparadores y de situaciones que trabajamos con ellas de role-playing. En la otra actividad, con la idea de fortalecer la autoestima, favorecemos la identificación de los aspectos positivos de ellas mismas y de los demás, con la idea de incrementar la capacidad de observar características positivas no vinculadas exclusivamente con el aspecto físico, y fomentar la reflexión acerca de la dificultad para valorar aspectos personales, separados del aspecto físico. En el tercer encuentro y último, el objetivo es colocar al participante en una situación de la vida cotidiana a resolver con el fin de generar esto que hablábamos, la disonancia acerca del ideal de delgadez. Entonces, analizamos junto con las adolescentes los beneficios de mantener hábitos alimentarios saludables. Bueno, esto es para mostrarle que justamente
si bien uno comienza con una muestra más grande, 115 adolescentes trajeron el consentimiento informado, o sea, la autorización de los padres para participar del estudio. Solamente 88 llegaron a, que es el 76%, a completar los instrumentos de evaluación las 3 veces, y ahora vamos a mostrarles cómo el impacto que tuvo la intervención. Como yo les dije, trabajamos finalmente con 88 adolescentes, mujeres, de 2 escuelas medias que fueron distribuidas en 9 grupos. La edad promedio era de 14, un poco más de 14, el índice de masa corporal promedio era de 21,7, normal. La mayoría de las chicas tenía un índice de masa corporal normal. Sin embargo, el 52% de las chicas consideraba que estaba gorda o con exceso de peso. ¿Qué instrumentos trabajamos? ¿Con qué instrumentos? Con un cuestionario sociodemográfico y de sintomatología específica del trastorno, con el Eating Disorder Inventory, adaptado por nuestro equipo, la escala de figuras, el cuestionario de influencias del modelo estético corporal, el CIMEC 26, de Toro y colaboradores, y una entrevista basada en el Eating Disorder Examination. Y trabajamos también con la perspectiva de las participantes con respecto a la utilidad del programa. Solamente no me voy a detener en números, pero para mostrarles cómo los cambios que hubo, el impacto que tuvo este programa que diseñamos en las adolescentes. Vemos en estas subescalas de insatisfacción corporal, búsqueda de delgadez y bulimia. En esta parte, no sé cómo señalarlo, es el inicio. Al final del programa están los otros puntajes y en el seguimiento. Lo que vemos es que hubo cambios, o sea, del principio al punto medio que vemos en la filmina, en la diapo se ve que descendió. Sin embargo, estadísticamente solo podemos ver diferencias significativas en búsqueda de delgadez y en bulimia, en actitudes bulímicas. Lo que vemos es que en búsqueda de delgadez se mantuvo ese descenso de la búsqueda de delgadez también en el seguimiento. Bien. Con respecto a esta internalización del ideal de delgadez, o sea que ese ideal de delgadez comience a formar parte de su sistema de creencias, ven aquí cómo bajó de 17,12 al principio de la intervención a 14,8 post-intervención, y también, digamos, siguió bajando un poquito en el seguimiento. Desde el análisis estadístico vemos que realmente hubo diferencias significativas pre-post, aunque no se mantuvieron diferencias significativas en el seguimiento. Fundamentalmente en este CIMEC, ¿en qué subescalas hubo cambios significativos? Hubo cambios significativos en la preocupación por la imagen corporal y también hubo diferencias significativas en la influencia de la publicidad. Hubo también descenso en dieta, o sea que antes de la intervención el 31% de las chicas estaba haciendo dieta, aunque el 72% tenía un peso normal. Después de la intervención de este programa de prevención bajó a 18,2 y se mantuvo en el seguimiento. Sin embargo, estadísticamente no hay diferencias significativas. Esto puede deberse al tamaño de la muestra. Necesitaríamos un tamaño más grande para que se pudieran apreciar esas diferencias significativas.
Por el otro lado, pudimos evaluar que de las 88 adolescentes, 12 de ellas presentaban trastorno alimentario, 16 estaban en riesgo. De las que presentaban trastorno alimentario, de las 12, vemos que las conductas purgativas también fueron descendiendo después de la intervención. Lo único que en pastillas para adelgazar vemos que volvió a ascender después en el seguimiento. Sin embargo, tampoco hubo diferencias significativas estadísticamente y otra vez creemos que eso se debe a que tendría que ser una muestra más grande. Con respecto a las actitudes alimentarias disfuncionales, también hubo un descenso, el 50% presentaba actitudes alimentarias disfuncionales antes de la intervención y descendió a 28,4% después de la intervención y volvió a aumentar después del seguimiento. Acá sí las diferencias fueron significativas pre-post, pero no se mantuvieron esas diferencias en el seguimiento. Con respecto a la evaluación cualitativa, 85 de las 88 adolescentes respondieron que el taller les resultó útil, porque contaron con mayor información, aprendieron conductas saludables, hubo una mayor aceptación, una autovaloración, aprendieron sobre las imágenes que difunden los medios, que pueden ser manipuladas, también aprendieron a ayudar a otras personas y a darse cuenta del sufrimiento que padecen las que presentan estos problemas. Pudieron empezar a escuchar y a expresar en el grupo lo que sintieron y aprendieron que el ideal de belleza es una construcción cultural. Nosotros fuimos a averiguar qué pasó con esas 3 chicas, 3 adolescentes que respondieron que el taller no les sirvió. Ahí nos dimos cuenta que 2 de esas 3 presentaban trastornos alimentarios. La que no presentaba trastorno alimentario dijo que los temas que trataban no eran de su preocupación, pero creía que ayudaba a otros y eso estaba bueno. Las otras 2 chicas que sí tenían trastornos alimentarios dijo que no les sirvió porque escuchar todo eso no va a cambiar sus hábitos ni su forma de pensar y no le parece una buena opción comer todas las comidas. La otra adolescente dijo, no le di importancia, no necesito escuchar todo esto. Pero sin embargo, las 3 recomendaron el taller a otras chicas. Este programa lo que vimos es que realmente tuvo un impacto importante porque después de la intervención se observó un descenso en la internalización del ideal de delgadez, en la búsqueda de delgadez y en las actitudes bulímicas. El porcentaje de adolescentes con actitudes alimentarias disfuncionales también descendió y hubo una buena aceptación del programa por parte de las participantes. Sin embargo, no hubo una reducción de la insatisfacción con la imagen corporal como esperábamos. Y algunos cambios obtenidos se pierden en el seguimiento. ¿Qué es lo que debemos contemplar en un programa de prevención en trastornos alimentarios? Que esté adaptado al contexto cultural, que sea de fácil aplicación, que sea en poca cantidad de encuentros, que pueda ser reproducible por los diferentes equipos y que haya una integración entre trastornos alimentarios, obesidad y sobrepeso, porque justamente comparten factores de riesgo. Y actualmente, este año, estamos trabajando en un programa de prevención que integre también sobrepeso y obesidad. Para concluir, podemos decir que la prevención en trastornos alimentarios no está todavía generalizada en América Latina. Hay poca conciencia de la importancia de implementar programas. No obstante, en la última década, especialmente en el último lustro, se han ido desarrollando diversos programas de prevención. Los resultados de esos programas son en general valiosos y muestran la importancia de profundizar ese rumbo de trabajo. De la experiencia de los programas en cada país, se puede concluir que la importancia que tiene la adaptación de las intervenciones a la especificidad sociocultural de cada región.
Sin embargo, tales diferencias se sitúan en un contexto de globalización que impacta también en el ideal de belleza. Bueno, muchas gracias.